Buenas tardes a todos. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Bueno, voy a ir compartiendo la pantalla. Bueno, vamos a completar el tema de capa límite con un tema así que hace la implementación práctica de los métodos de capa límite, que después los vamos a ejemplificarlo a través del uso del software Xfoil, como habíamos comentado la otra vez. Esto emparenta directamente con aerodinámica 1, con la materia aerodinámica 1. Tengan presente que las materias mecánica de los fluidos, aerodinámica, dinámica de los gases, en realidad constituyen un mismo grupo, una misma unidad temática, llamémosle, separada en diferentes materias. Bien. Hablemos un poco más de la... Ah, bien, gracias por poner a grabar. Bien. Hablemos un poco más de la interacción entre la capa límite y el flujo externo, flujo exterior. Hay una influencia mutua entre ambos. La capa límite influye sobre el flujo externo y el flujo externo, así que se asume como un flujo potencial, influye sobre la capa límite. Ahora bien, estas dos influencias son de muy diferente orden. La influencia más importante, que se denomina influencia de primer orden, es la influencia del flujo externo sobre la capa límite. O sea, el flujo externo determina el gradiente de presión, el dPA de X. Y ya hemos visto en la teoría que el dPA de X determina las condiciones en que se desarrolla la capa límite. En realidad, existe una influencia de la capa límite sobre el flujo externo. Lo que pasa es que es una influencia pequeña, denominada de segundo orden, que muchas veces para cálculos así aproximados, en los que no interesa demasiada exactitud, se desprecia esa influencia. Y esa influencia es cómo se modifica el flujo externo debido a la presencia de la capa límite. Entonces hablemos un poquito más. Como les decía, este efecto es relativamente pequeño, entonces un cálculo, como llamémosle tradicional, simplemente estimativo de capa límite, es analizar el flujo potencial alrededor del cuerpo, calcular la distribución de presiones o distribución de velocidad exterior, que están vinculadas por Bernoulli, recuerden, y con esa información pasar a calcular la capa límite con cualquiera de los modelos, con las ecuaciones de la capa límite de Prandtl, con la ecuación integral de cantidad de movimiento de von Karman, que son los dos métodos tradicionales.
Ahora bien, si uno quiere precisión, uno también realiza la influencia de la capa límite sobre el flujo potencial. Y en ese caso, la metodología de análisis de la capa límite es forzosamente iterativa, ¿sí? Porque acá se arma un ciclo iterativo. Bien, la influencia que no es grande de la capa límite sobre el flujo exterior se lo denomina efecto de desplazamiento. Y se trata de cómo se distorsionan las líneas de corriente por fuera de la capa límite debido a la presencia de la capa límite. Ustedes lo que tienen que tener en cuenta para entender esto es que el contorno de la capa límite, recuerden, no es una línea de corriente. La capa límite permanentemente está atravesada, incrementa en realidad su espesor, porque permanentemente a lo largo del eje X, que recuerden es la coordenada curvilínea sobre la superficie del cuerpo, de manera continua están ingresando a la capa límite líneas de corriente que vienen del flujo externo. Y a su vez, el flujo en la capa límite no es paralelo, no es un flujo de líneas de corriente paralelas, es cuasi paralelo, cuasi unidireccional, pero existe una componente transversal en Y, nada más que es muy pequeña respecto de la componente a lo largo del eje X, ¿sí? Pero el flujo no es exactamente paralelo. Para entender este efecto que se llama efecto de desplazamiento, siempre el caso tradicional es el de la placa plana, como hemos comentado ya previamente. Imagínense que ustedes eligen un volumen de control como este. Un volumen de control como este que abarca toda la longitud de la placa y la altura del volumen de control es el espesor de la capa límite al final de la placa. Evidentemente, el caudal másico o caudal volumétrico, recuerden que trabajando con densidad constante es indistinto trabajar con un caudal másico o con un caudal volumétrico. El caudal que entra, acá indicado con la flecha azul, es más grande que el caudal que sale por esta sección de salida, indicada por la flecha roja. Obvio que es más, lo que sale por acá es menor a lo que entra. ¿Por qué? Si la velocidad está disminuida dentro de todo el espesor delta. La velocidad promedio acá es inferior a la velocidad de entrada de la corriente libre. ¿Se entiende eso? Por lo tanto, sobre esta superficie superior del volumen de control tiene que estar saliendo flujo hacia afuera del volumen de control. Eso significa que las líneas de corriente por fuera de la capa límite tampoco son paralelas. Ustedes pensarían que si se trata de una placa plana de espesor infinitamente nulo, espesor despreciable, por fuera de la capa límite, uno pensaría bien, no hay influencia. Si hay influencia, existe este efecto de desplazamiento, es decir, las líneas de corriente están desplazadas con una componente hacia arriba. Nuevamente, igual que en la capa límite, el flujo es cuasi unidireccional, cuasi paralelo, pero no exactamente. Por eso es que se dice que la influencia de la capa límite sobre el flujo externo es muy pequeño. Es un efecto muy pequeño. Pero repito, si se quiere precisión, hay que tener en cuenta este efecto pequeño. Bien. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Bien, entonces detallemos ahora, concretemos un poquito más descriptivamente cómo se realiza ese acoplamiento en el caso que uno quiera precisión. La cosa es la siguiente. Ustedes tienen el cuerpo real o cuerpo físico. ¿Cómo arranca todo? Ya lo hemos dicho, arranca haciendo un cálculo de flujo potencial sobre el cuerpo físico. Se procede a obtener la distribución de presiones, el dPA de X, y con esa información se procede al cálculo de capa límite, por el método que sea. Y se obtiene la distribución de espesor de la capa límite. O sea, se obtiene
la capa límite, incluyendo, uno puede también modelar la estela. No nos interesa eso para la aerodinámica, la estela, la aerodinámica del perfil o del cuerpo. Bien, pero ¿qué pasa si uno quiere aplicar el esquema iterativo? O sea, ¿cómo planteamos la influencia de la capa límite sobre el flujo potencial? Y ahora vemos los dos métodos que existen. El primer método se llama método del espesor de desplazamiento. Ustedes al cuerpo real, al cuerpo físico, a partir del cuerpo físico, ustedes crean un cuerpo ficticio que se obtiene de agregarle al cuerpo geométrico real el espesor de desplazamiento de la capa límite, el delta asterisco. Entonces generan este cuerpo que está acá, que ahora se transforma en un cuerpo semi-infinito debido a la estela, y a este cuerpo ficticio es el que vuelven a analizar con el método de flujo potencial. Hacen el cálculo de la distribución de presiones para este cuerpo ficticio, y ese ya es un cálculo de una distribución de presiones sobre el cuerpo real con la influencia viscosa de la capa límite. Y con esa nueva distribución de presiones vuelven a hacer un segundo cálculo de capa límite. Y este esquema se repite iterativamente hasta que entre dos iteraciones sucesivas uno aplica un criterio de convergencia. Por ejemplo, que el espesor de la capa límite en el borde de fuga ya difiera en un pequeño porcentaje. Eso ya es un tema numérico. Bien, esta es una metodología. Como el espesor de la capa límite y por ende el espesor de desplazamiento es algo pequeño, este efecto es un efecto comparativamente pequeño, pero se lo aplica cuando se desea exactitud. El segundo método, que es el que emplea el Equifoil, es un método un poco más refinado, es otro método. En realidad no hay una ventaja decisiva de uno sobre otro, honestamente. Se denomina método de superficie transpirada, que consiste en aplicar ahora sobre el cuerpo físico. Con este método de superficie transpirada no se construye un cuerpo ficticio, se trabaja siempre con el cuerpo físico, pero lo que se aplica es una condición de velocidad normal diferente de cero, como si a lo largo de la superficie del cuerpo hubiera una porosidad y que se inyectara caudal. O sea que el cuerpo transpirara fluido. Por eso se llama superficie transpirada. Se parte de la base de que el cuerpo ficticio, obtenido con la adición del delta asterisco sobre el cuerpo ficticio, debe cumplirse la condición de velocidad normal nula. Por lo tanto, aplicando una metodología de un volumen de control diferencial, acá no me interesa la demostración, y planteando la conservación del caudal, en este caso caudal volumétrico, porque estamos trabajando con densidad constante, se llega a demostrar que el trabajar con el cuerpo ficticio y condición de velocidad normal nula es equivalente a trabajar con el cuerpo geométrico real o cuerpo físico con una condición de velocidad normal no nula igual a la derivada respecto de el X. Acá lo cambié de nombre, le puse coordenada curvilínea S, pero esto sería el X de el producto entre la velocidad en el borde de la capa límite por el delta asterisco de la capa límite. Entonces uno aplica sobre el cuerpo ficticio una velocidad normal que no es la real, porque sobre el cuerpo real la velocidad normal es cero. Y esta es la metodología que aplica el Equifoil en particular. Bien. Hablemos un poquito ahora del programa. No vamos a ver no voy a entrar en mucho detalle, simplemente les muestro el uso y por motivación de cada uno de ustedes se pondrán a usarlo y me consultarán, ¿de acuerdo? Pero
pero no lo estoy planteando como una condición así obligatoria. Lo que pasa es que es muy interesante. Bien, es un programa de utilidad industrial en realidad, no es un programa de estos así programetes que uno puede conseguir en internet para cosas demostrativas, cosas así puramente académicas. Es mucho más sencillo cuando interesa analizar perfiles, emplear este método del programa Equifoil que emplear un CFD para un perfil bidimensional. El CFD generalmente se lo reserva para análisis ya tridimensionales. Es un programa desarrollado en el MIT de Estados Unidos, que ustedes sabrán es una universidad muy prestigiosa, por este autor, el doctor Drella, que la originalidad del Equifoil está en el modelo de capa límite. El cálculo del flujo potencial no viscoso en realidad es un método estándar, utiliza un método estándar que se denomina método de panel vorticoso lineal, que ahora lo comento rápidamente. Como les decía, lo original verdaderamente es el método el modelo de capa límite, el modelo semiempírico de capa límite. Es un modelo relativamente complejo, es la tesis de doctorado de esta persona, y utiliza el modelo de superficie transpirada y permite modelar situaciones de flujo separado, que no todos los modelos de capa límite lo permiten, ¿de acuerdo? También lo que incluye el modelo de capa límite es justamente el modelo de transición natural. El modelo de transición natural es un modelo también complejo que tiene en cuenta el nivel de turbulencia que ya viene de entrada preexistente en la corriente libre. Como uno de ustedes había comentado, me había preguntado del programa XFLR5, que se consigue en internet, es un programa de análisis de alas finita, que quizá lo utilicen en aerodinámica 1, no sé, pero el análisis de perfiles lo hace a través de Equifoil. O sea, el XFLR5 ha armado lo que se denomina una máscara con ventanas, con programación así de ventanas de uso del Equifoil. El Equifoil pelado, como lo usamos nosotros, se abre una ventanita digamos, de sistema operativo directo. Ya lo vamos a mostrar. Bien, el método de panel vorticoso lineal no me interesa entrar en detalles, ahí pongo una referencia de aerodinámica en donde está detallado. Hay otras referencias en lo que existe. Trabaja con una distribución de vórtices sobre la superficie del cuerpo, pero los vórtices no son concentrados, es una distribución continua de vórtices distribuidos, o sea, de intensidad de vórtice por unidad de longitud. Acá, aquellos que tengan interés, léanlo, voy a pasar por arriba de esto ya es un tema de aerodinámica, en realidad. Con esto que estamos viendo justamente el solapamiento de esta materia con la materia siguiente, que es aerodinámica 1. Lo que me interesa es comentarles el uso del Equifoil, que no voy a entrar a detallar las cosas, les aclaro el Equifoil como todo programa, como es muy común, lo digo en broma, pero es de verdad, en general los programas de uso industrial importante, incluyendo todo lo que es CFD, las guías de usuario son duras, no son guías de usuario así muy amigables. Y hay que usar el programa para adquirir un poco de experiencia. Yo acá le he resumido en estas tres placas, los comandos usuales de Equifoil para aquellos que tengan un nivel de motivación que se pongan a usar el programa. Yo voy a ir directamente al uso del Equifoil ahora, mostrarle un ejemplo y qué se puede ver con el uso del Equifoil. Y volveré a esto para mostrarles una cosita nomás. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que tengan? Bien. Ejecutan el programa, no sé si alcanzan a ver las letritas.
Entonces, lo primero llegan a este nivel de introducción de comandos. O sea, el prompt, lo que se denomina el prompt, el nivel de prompt más raíz, digamos, del programa. Lo primero que tienen que hacer es cargar una geometría de un perfil. En este resumen de guía de usuario que yo les dije, que está en el material, verán cómo se hace. Ustedes tienen que generar un archivo de coordenadas del perfil, de X e Y del perfil, en coordenadas cartesianas y adimensionalizadas con la cuerda. Tiene que ser un archivo ASCII, un archivo de texto, de formato libre, en donde tiene que haber una primera columna, que son las coordenadas X adimensionales con la cuerda, y una segunda columna, que es las coordenadas Y adimensionalizadas con la cuerda. El programa lo que tiene interesante también para uso así demostrativo como el que vamos a ver ahora, si ustedes en aeronáutica general les han hablado de los perfiles NACA, ¿no es cierto? Sí, sí. Sí. Inclusive nos tomaron un parcial sobre eso. Parte Bien. del parcial, ¿no? Bien, los perfiles NACA de 4 y 5 dígitos son perfiles que están definidos de manera analítica. Por ejemplo, los perfiles NACA de serie 6 ya no están definidos analíticamente, están definidos a través de una tabla de valores que deben ustedes aplicar alguna spline, una interpolación así sofisticada, digamos, de buen nivel de interpolación. Pero por suerte los de 4 y 5 dígitos, que son los más antiguos de todos, al estar definidos con funciones algebraicas relativamente simples, el Xfoil los tiene cargados. Entonces ustedes pueden simplemente cargar el programa disponiéndole NACA y la designación de la nomenclatura del perfil. Por ejemplo, un NACA, trabajemos con un perfil un 0012, un perfil simétrico, y ahí se creó. Bien. Lo que sí el Xfoil lo crea con un número relativamente básico de cantidad de puntos, que es el default 140. Entonces siempre tienen que trabajar con mayor cantidad de puntos. Ya vamos a hablar brevemente de un criterio. Entonces ustedes apenas ejecutan este comando, les dice, les da los datos de la panelización, de la discretización geométrica, pero que ustedes la tienen que modificar. La modificación se hace con un comando que se llama ppar. Y ahí ven la discretización original, que es con 140 puntos. El Xfoil trabaja con un máximo de 250 puntos, pueden dar a lo largo del perfil. Y pueden también distribuirlos de manera variada a esos puntos. Nosotros no vamos a entrar en esos detalles, vamos a trabajar con la distribución de puntos que resultan del criterio por default del Xfoil. Entonces vamos a cambiar la cantidad de n de paneles. Entonces acá le pongo n, le vamos a poner, no sé, 220. Les comento cosas que así que no están en la guía de usuario formal, un criterio de cómo lograr una distribución de puntos y cantidad de puntos adecuada, es este parámetro Maximum Panel Angle. La superficie del perfil está discretizada en paneles, en facetas. Entonces, dos paneles sucesivos, entre ellos, forman un ángulo. Dos paneles sucesivos forman un ángulo. Este valor que figura acá de 4,97 es el mayor de esos ángulos. Es el mayor de esos ángulos. Es deseable para un análisis de cierta calidad aerodinámica que ese ángulo, el máximo ángulo, esté por debajo de los 10 grados. O sea, que sea lo más pequeño posible. Lo recomendado es que esté por debajo de 10 grados. ¿Sí?
Si yo hago una discretización muy grosera, por ejemplo, pongo un n de 80 puntos, fíjense, el máximo ángulo me sale casi 14 grados. Es inadecuado. Entonces vamos a volver a los 220. Bien, que ahí tenemos 5 grados. Bien, una vez que ustedes ya tienen una geometría aceptable, van a pasar a la etapa de análisis del perfil. También el Xfoil permite generar geometrías de un perfil, o sea, permite diseñar perfiles, pero no, eso no vamos a entrar en eso. Es más, yo tampoco no manejo mucho esa parte. Ustedes tienen que ejecutar un comando que es oper. Con el comando oper entran a un nivel de cálculo no viscoso. Fíjense que aquel prompt ahora les dice oper I. El I es de inviscid, no viscoso en inglés. Para entrar al módulo de cálculo viscoso, que es lo que nos interesa, tienen que ejecutar el comando visc de viscosity. Y ahí lo primero que les pregunta es el número de Reynolds. Entonces, pongamos números de Reynolds, un número de Reynolds relativamente bajo, 100.000. Listo. Por default, por defecto, el criterio de transición es el criterio de transición natural. Ustedes pueden imponer puntos fijos de transición de laminero turbulento, pero por defecto es la transición natural. Hagamos un análisis con ese enfoque. Entonces, ustedes ahora van a empezar a hacer un análisis para un determinado ángulo de ataque. Otra de las cosas es que el default, el esquema es iterativo, como comentamos. Entonces, tiene un máximo número de iteraciones, que es relativamente bajo, es 20. Una de las cosas que conviene hacer es de entrada cambiarlo, poner iter y poner un número grande, total, va a converger antes. Pero son detallitos que cada uno después explorará. Bien, entonces pongamos alfa en grados, lo tienen que dar, supongamos un ángulo de ataque 0 grados. No sé si alcanzan a ver con la definición de la pantalla. Acá tienen el perfil. En la parte superior tienen una línea amarilla y en la parte inferior tienen una línea azul. Ahí he hecho un zoom. Las líneas de colores, ya sean intra 2 o extra 2, corresponden al espesor de desplazamiento de la capa límite. Este no es el espesor delta de la capa límite. El espesor delta es más grande que esto. Si queremos ver los perfiles de capa límite, pongo el comando BL. Fíjense, ahí tenemos perfiles de velocidad de capa límite. Fíjense cómo el perfil de velocidad sigue variando más allá de la línea de colores, porque este no es el delta, el espesor geométrico, es el delta asterisco. Fíjense acá, entre otras cosas, que acá tienen desprendimiento de flujo, acá tienen inversión de flujo, ¿lo observan? Ángulo de ataque 0. Bien, eso es lógico porque es un número de Reynolds muy bajo, es muy bajo. Y la capa límite es totalmente laminar. Una capa límite laminar se desprende de nada. Al menor suspiro de gradiente de presión adverso ya está desprendiéndose. Hago un zoom. Vayamos a un Reynolds un poco más bajo incluso. ¿Cómo lo cambiamos? Pongo Reynolds, RE. Supongamos un Reynolds de 20.000. Y alfa 0 nuevamente.
Una de las cosas que quiero mostrar y que hago acá un zoom, esta línea de trazos es la distribución de presiones de flujo potencial sobre el cuerpo. La distribución de presiones de viscosa, de flujo real, es la que corresponde a colores. Entonces, están graficadas las dos porque es interesante visualizar dónde la distribución real se aparta considerablemente de la distribución de flujo potencial. Fíjense que aún a un Reynolds relativamente bajo de 20.000, casi hasta el 70% de la cuerda, la distribución de presión real, viscosa, casi coincide con la distribución de presión no viscosa. Las discrepancias aparecen en el último 30% de la cuerda, en donde incluso hay desprendimiento de flujo. Fíjense, acá está apareciendo el desprendimiento de flujo. Como ven, se pueden observar cosas muy interesantes desde el punto de vista de capa límite. Justamente la capa límite, ¿para qué se calcula? Para obtener la distribución de presiones real, la que acá figura de colores. Como es un perfil simétrico, ángulo de ataque cero, no hay diferencia en la distribución de presiones en extra 2 y intra 2. Pero esto interesa la distribución de presiones real para integrarla y obtener el coeficiente de sustentación, el coeficiente de momento, el coeficiente de resistencia. Cambiemos el alfa, demos un alfa de 1 grado, por ejemplo, o de 2 grados. Fíjense ya, con un ángulo de ataque, fíjense cómo la distribución de presiones real es muy distinta de la distribución de presiones de flujo potencial. Si yo aumento Reynolds, recuerden que aumentar número de Reynolds significa disminuir la influencia relativa de la viscosidad. Es como si la viscosidad fuera más pequeña. Entonces, hagamos un análisis ahora al mismo ángulo de ataque de 2 grados, cambiando el Reynolds. En lugar de un Reynolds de 20.000, pongamos un Reynolds de 2 millones. 2 E a la 6, ¿sí? El Equifoil trabaja con notación científica, obviamente. Entonces volvemos a calcular el alfa 2. Fíjense cómo ahora hay una pequeña, muy pequeña discrepancia entre la distribución de presiones real con la no viscosa. ¿De acuerdo? Bien, existe un comando que se llama dump, D-U-M-P, que me pide un nombre de archivo, le pongo x.out, cualquier nombre, ahí lo genero, vayamos al directorio donde estamos ejecutando, acá se creó el xout. Este archivo es un archivo ASCII, un archivo de texto, en donde les da, en cada uno de los paneles de la discretización, les da la velocidad exterior en el borde de la capa límite en relación a la velocidad de la corriente libre, el delta asterisco, y el tita, el espesor de cantidad de movimiento. Y acá les da el coeficiente de fricción, que recuerdan era la tensión de corte de pared adimensionalizada con la presión dinámica basada en la velocidad en el borde exterior de la capa límite. Entonces acá salen los parámetros de capa límite. En aerodinámica, en realidad esto no nos interesa, en aerodinámica nos van a interesar coeficientes de sustentación, coeficiente de resistencia, etc. Bien, esto cortito del Equifoil, simplemente lo ha hecho como un modo de disparador de motivación para aquellos de ustedes que les interese. Profe, perdón que pregunte, capaz que lo dijo ya. ¿Dónde se puede descargar? Ah, no lo dije.
No puse el sitio, pero googleen, pongan Equifoil download, hay un sitio del MIT, después hay varios sitios donde lo pueden descargar. Ahí nos ganó de mano. Miguel Jerez lo publicó en el chat, así que ya está ahí. Genial. Perfecto. Y hay distintas versiones. Originalmente el Equifoil viene del año, si mal no recuerdo, 1997, algo así. De la segunda mitad de la década del 90, o sea, 20 y pico de años. Pero regularmente tiene actualizaciones, pero para el uso normal del programa, que es análisis de perfiles, es indistinto que usen cualquier versión, honestamente. Por lo que he leído, las actualizaciones más importantes, o los refinamientos más importantes son para la parte del método inverso, que se denomina dar una distribución de presiones o dar coeficientes aerodinámicos y generar una geometría de perfil. Pero a ustedes lo que les tiene que interesar de entrada es analizar un perfil de geometría dada. Y es eso lo que les tiene que interesar de manera directa para aerodinámica. Bien, ¿alguna pregunta? Bien, te muestro. Acá tengo un archivo, por ejemplo, acá tengo un perfil Epler, el Epler 1230. Fíjate, es un archivo ASCII de 2 columnas, que si querés, le podés incorporar un nombre del perfil. Nombre del perfil. Para tener una referencia. Si no le pones nada, ya vamos a ver lo que te pregunta. Qué pavote. Tenés que ejecutar el comando load, de cargar, load, y ahí te pide el file name del archivo de datos, que era e1230. Era .dat, .txt, .dat. Fíjense, como el archivo no tiene nombre del perfil, acá le ponemos Epler E1230. Lo primero que tienen que hacer es modificar la geometría con el comando ppar, o revisar la geometría, pero siempre la van a tener que modificar. Fíjense que este perfil con 200 puntos acá, el máximo ángulo de panel es de 32 grados, totalmente inaceptable, totalmente inaceptable. Entonces esto hay que cambiarlo. Vamos a poner N250, a ver qué cambia. Ahí ya pasó a 581. Y concentro puntos en la zona del borde de ataque, fíjate. Después, el resto es igual, o sea, lo que cambia para entrar en un perfil cualquiera se llama comando load. Y acá en el material de la clase te comento, las coordenadas tienen que estar dadas en sentido antihorario, desde el borde de fuga, desde el lado de extra 2, tienen que recorrer el perfil pasando por el borde de ataque y vuelven al borde de fuga pasando por el intra 2. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Como les digo, después me pueden preguntar cosas y aquellos que quieran jugar con el programa. Una consulta. Cuando dan los datos de ese perfil, por ejemplo, lo tiene que ir escribiendo en X y en Y. ¿Cada cuánto lo hace eso? ¿O es...? No, los puntos que vos tenés que proveer pueden ser relativamente pocos puntos, porque el programa después lo que hace a esos puntos le pasa una spline, les pasa ustedes han estudiado la spline en una trazadora cúbica, una spline hacia lo largo del perfil, y va a interpolar la cantidad de puntos que ustedes les digan.
Claro, claro. Obviamente, cuanto más puntos le demos, mejor, ¿no? Lo copias Sí, mejor sí, el perfil. la spline va a ser de mejor calidad, pero tampoco tienen que exagerar. A ver, fíjense, acá tengo un NACA 66245 con una cantidad de puntos relativamente pequeña. Fíjense, tenemos 51 puntos a lo largo de todo el perfil. 51 puntos. Entonces, vamos a cargar load. Y déjame ver cómo era el nombre, que ya me olvidé. NACA 66245, todo corrido. NACA 66245.dat. Bien, ahí está. Fíjate que primero me da la información de la discretización con los 51 puntos originales que yo les di, que es muy pobre, vean, es muy pobre la discretización. Es más, el máximo ángulo de panel, fíjense, es casi 50 grados, es un horror. Entonces van acá a pepar, esperen, tengo que ponerme ahí, pepar, ¿qué pasa? Ahí, pepar, N, 200 puntos, fíjense cómo ya el máximo ángulo de panel es de 7 grados, ya es aceptable. Después los otros parámetros, acá no entro a detallar eso, pueden manejar cómo están distribuidos una misma cantidad de puntos. ¿Cómo están distribuidos una misma cantidad de puntos? El default generalmente es suficiente. Donde tienen que estar concentradas más cantidad de puntos es donde los gradientes, las pendientes, mejor dicho, del perfil son más grandes, que es en la zona de borde de ataque. ¿Sí? Por eso es que fíjense cómo están concentrados los puntos en la zona de borde de ataque. Pero normalmente con las decisiones por defecto que tiene incorporado el programa es suficiente. Bien, ¿alguna otra cosa? Bien. Perfecto, entonces, bueno, entonces vamos a comenzar la segunda unidad de la materia y volveremos a estos mediante consultas ya particulares de cada uno. Quit. Listo. Bueno, vamos a abrir flujo externo. Disculpe una consulta, ingeniero. Sí. En la parte final puso un archivo chiquito que decía A Critical Assessment of Wine Tunnels Result for the NACA 0012 i4. Bien. Sí, sí. Bueno, ya que alguno se fijó, me voy a detener un poquito en eso. Es más un tema de aerodinámica, pero bueno, es también de mecánica de los fluidos, en realidad. Bien. Este es un report de la NASA, bastante antiguo, tiene 33 años, pero ya proveniente de la época en donde a nivel de centros de investigación ya se estaba trabajando el CFD. Entonces, en general, siempre se toma los resultados experimentales como resultados de referencia con respecto a los cuales comparar resultados de cálculo teórico o numérico, para decir, los cálculos que yo he hecho con un método numérico o con algún otro método son resultados útiles, son resultados precisos o estoy calculando por el lado de los tomates.
El tema es que las cuestiones experimentales también tienen sus bemoles, es decir, esto en realidad es para darles un poquito de inseguridad en el buen sentido. Entonces, este trabajo, que es un trabajo famoso, se tomó un perfil NACA 0012, que es un perfil muy sencillo, un perfil simétrico, y se evaluó de un punto de vista crítico, de ahí una evaluación crítica, de los resultados de túnel relativos a todo ese perfil. Resultados de túnel no obtenidos por aficionados ni por estudiantes en un tunelcito de viento minúsculo, sino por túneles de viento de la NASA, túneles de viento europeos, túneles de viento así, en serio, para decir algo. Entonces, fíjense, acá simplemente pongo como botón de muestra, estos son los resultados del CD0, del NACA 0012, o sea, el coeficiente de resistencia a ángulo de ataque cero, en función del número de Reynolds, en escala logarítmica está el Reynolds, y los diferentes puntos son las diferentes mediciones realizadas en diferentes túneles de viento en el mundo. Lo que me interesa es la nube de puntos que está más abajo, esta que estoy señalando, porque esas son ensayos en donde la transición se ha dejado que sea natural. Los modelos son todos de terminación lisa, perfectamente lisa, de tal manera que la transición de laminar o turbulento se produce naturalmente según las leyes de la naturaleza. En cambio, los puntos de arriba son puntos en donde se fijaron transiciones a través de bandas de transición, de rugosidad artificial. Eso no me interesa. Tomen, por ejemplo, un Reynolds de 3 millones, que corresponde acá, a esta línea azul. El valor medio del CD a Reynolds 3 millones del perfil es de 63 drag count, o sea, 63 10 milésimos, 0.0063. Pero fíjense la dispersión de los resultados experimentales obtenidos por túneles de viento en serio. Es una dispersión que al bulto, no lo he calculado con precisión, es más o menos 10%. ¿Qué les dice esto a ustedes? Lo que les tiene que decir es que a la miércoles, ¿con qué comparamos? Hacemos un análisis de CFD. Ustedes están aprendiendo CFD. Van a analizar un perfil NACA 0012. Quieren ver si están calculando bien. ¿Y con qué lo van a comparar? Y es de esperar, lo van a calcular con el valor medio, ¿no? El punto 0063. Pero ¿cuál es el CD verdadero de un NACA 0012? Es algo indefinido en realidad. En general, lo que genera indefinición es que no es posible reproducir con igualdad de condiciones de turbulencia en la corriente libre. Eso genera una incertidumbre muy grande. Y por eso, aún con CFD no es la panacea universal. Tendrá mucho glamour, es interesantísimo, es súper útil, pero no les soluciona todos los problemas. Porque en realidad ustedes no saben con exactitud cuál es el valor preciso de un cálculo. ¿De acuerdo? En la realidad uno trabaja con el valor medio. Pero estas son cosas que ustedes la pueden sacar a colación si hacen después la materia de CFD. Pero esto es un botón de muestra de la incertidumbre de cálculo en el área de dinámica de los fluidos. ¿Estamos? O sea que casi siempre nos manejamos con ese nivel de precisión. Esto no es un nivel de precisión, esto es un nivel de incertidumbre. Claro, sí, perdón. tenés esos niveles, ese orden de magnitud de niveles de incertidumbre. A veces puede ser más bajo, ¿sí? Normalmente el nivel de incertidumbre usual es el famoso más o menos 5%. Que si vos buscas precisión, es muy grande.
si vos tenés una incertidumbre, pifiarle en algo por un 5%. Pifiarle la resistencia aerodinámica de un avión real que va a volar y que tiene que cumplir performance, pifiarle en un 5%, es un pifie grande. Pero bueno, suceden esas cosas. Los aviones no dan perfectamente, no todos los aviones pueden cumplir perfectamente las performances iniciales, pero eso es la historia del diseño de los aviones. Hace 60 años y actualmente, ¿de acuerdo? Perfecto. Gracias, profe. Bien. Un comentario que no hice, ay, lo cerré, me adelanté, mis manos fue más rápida que mi cerebro. Una cosa muy útil del Equifoil, que no lo tienen otros modelos de capa límite, que ese es el logro de Drella, que es de su trabajo en el MIT, es que pueden introducir como parámetros, como un parámetro, un coeficiente n, que es experimental, que indirectamente lo que le están dando al modelo de la capa límite es la intensidad de la turbulencia de la corriente libre. Y estos son los valores típicos. Si ustedes quieren hacer un cálculo que sea representativo de lo que se obtendría en un túnel de viento promedio, que ese es el default. El parámetro vale 9 y eso corresponde a un 0,07% de intensidad de turbulencia, que recuerden era el valor cuadrático, el valor cuadrático medio de las fluctuaciones turbulentas en relación al valor medio temporal. Un túnel de viento sucio, un túnel de viento, digamos, con mucho nivel de turbulencia, que pueden ser túneles de viento así demostrativos o túneles de viento antiguos me refiero de más de 50 años hacia atrás, 60 años hacia atrás, tienen nivel de turbulencia que van de 0,5 a 0,1%. Si ustedes quieren reproducir la aerodinámica de perfiles correspondiente a veleros, a planeadores así de competición, ya ahí van al nivel más bajo de nivel de turbulencia de corriente libre. Pero esto también es algo indefinido, es algo indefinido. ¿Con qué analizan un perfil entonces? Bien, lo usual es analizarlo con el default, que corresponde a un túnel de viento promedio. Pero también esto un detallito práctico, que también son las cosas que no están en la guía de usuario. Esto se usa para ajustar con el Equifoil, ajustar el que ustedes obtengan, reproduzcan, por ejemplo, resultados de un perfil aerodinámico que tiene los valores experimentales, lo usan para ajustar, para que haya una buena correspondencia entre el cálculo de Equifoil y los valores que ustedes toman como de referencia experimental. Con esos ajustan los valores de este parámetro y después con ese valor ajustado pasan a analizar el perfil que verdaderamente les interesa y del cual ustedes no disponen de resultados experimentales. ¿Se entiende? Eso es algo que también se hace en CFD. Se toman casos testigos para ajustar parámetros experimentales, que en CFD, pero hay infinidad de coeficientes experimentales a ajustar en relación a los modelos de turbulencia. Acá lo único que tienen que ajustar es un solo parámetro. El modelo de capa límite es una cosa más sencilla que CFD. ¿Está claro? Sí, sí, profe. Bien. Entonces pasemos a la segunda unidad. La segunda unidad del día de hoy, que es la penúltima ya de la materia, flujo externo. Que hay muchas cosas que ustedes ya la habrán visto en aeronáutica general, pero bueno, las vamos a ver con un poco más de cierto fundamento, un poco más de explicaciones, o no lo sé. Flujo externo, lo que estudiamos, el flujo alrededor de cuerpos sumergidos en un fluido. Y vamos a hablar de la fuerza generada. Básicamente lo que vamos a hablar es de resistencia aerodinámica. Pero primero abramos unos comentarios aclaratorios. En flujo externo tenemos que focalizar, individualizar dos situaciones extremas en relación al número de Reynolds. Una situación de un número de Reynolds muy elevado
mayor a 10.000, más o menos. No hay un número, no hay un límite blanco-negro cuando uno habla de Reynolds. Y otra situación de Reynolds extremadamente bajo, Reynolds menores a 1. Bien, en la situación de Reynolds muy elevado es la situación que nos interesa en aerodinámica, es la situación que nos interesa primordialmente en ingeniería aeronáutica, con ciertas excepciones, pero son excepciones. Recuerden el significado conceptual de Reynolds. Reynolds es la relación entre las fuerzas de inercia en relación a las fuerzas viscosas. Por lo tanto, si el Reynolds es muy alto, las fuerzas viscosas son minoritarias respecto a las fuerzas de inercia. Por lo tanto, eso significa que los efectos viscosos existen, pero están concentrados dentro de la capa límite, que es relativamente delgada. O sea, en esta situación tiene validez el concepto de capa límite. Recuerden que la capa límite es un concepto, no tiene existencia real. No hay una frontera física entre capa límite y flujo externo. En cambio, si nos vamos al otro extremo, a Reynolds menor a 1, tenemos todo lo contrario. Las fuerzas viscosas son dominantes, son de igual orden o son más importantes que las fuerzas de inercia. En esta situación, el concepto de capa límite no tiene ningún sentido. No se puede hablar de capa límite. Lo que sí es una situación extremadamente específica. Se da en el movimiento de fluidos que tengan viscosidades terriblemente grandes, alquitrán, glicerina, o en el movimiento de fluidos que tengan una viscosidad comparativamente baja, como agua o aire, pero en la que están involucradas velocidades de corriente libres muy bajitas y o cuerpos de tamaño pequeñísimo, o sea, cuerpos minúsculos, como pongo acá. Por ejemplo, el movimiento de una partícula de polvo en el aire, cuando ustedes ven en una mañana a contraluz de la luz del sol, ustedes sacuden, le pegan un manotazo a la cama y la cama de cualquier ser humano normal salta un polverío terrible. Bueno, esas partículas de polvo se mueven en la masa de aire a Reynolds de decimales, de 0, algo, ¿sí? Son cuerpos minúsculos. Y entre ambos extremos son situaciones relativamente variadas, que pueden ser así complejas, pero felizmente no nos interesan mucho del punto de vista de ingeniería aeronáutica. Bien. A partir de ahora, todo lo que en general vamos a comentar es en relación a esta ventana de estudio de Reynolds altos. Después vamos a hacer, al final de todo, que no lo vamos a cubrir hoy, sino la semana que viene, vamos a hacer ciertas aclaraciones, ciertos comentarios en relación a esta situación de Reynolds extremadamente bajo. Bien. Vayamos a cosas súper básicas que la tienen que tener clarísimo, pero bueno, al ser tan importante las remarcamos, las remachamos. La interacción entre un fluido en movimiento y un cuerpo sólido que está sumergido en ese fluido en movimiento se da a través de una distribución de presiones sobre la superficie del cuerpo y una distribución de tensiones de fricción o tensiones de corte. ¿Sí? O sea, son presiones y tensiones de fricción distribuidas a lo largo de la superficie del cuerpo. Entonces, integrando esas presiones y tensiones de corte, uno obtiene una fuerza resultante que tiene entidad vectorial. ¿De acuerdo? Las presiones manométricas actúan en el sentido negativo de la normal. Recuerden que la normal siempre es externa, por lo tanto, en la integral hay un signo menos, porque una presión positiva es de compresión, no es de tracción. Y las tensiones de corte actúan según la dirección tangencial. Esta fórmula es súper importante, pero es básica. Por ejemplo, en CFD,
ustedes van a hacer, en definitiva, a través de los cálculos de los distintos modelos de Navier-Stokes, Navier-Stokes o las ecuaciones promedio en el tiempo, lo que sean, van a tener las distribuciones de presión y de tensión de corte. Y el mismo programa, el mismo software, tiene implementado una integración numérica para obtener esta fuerza. Y esta fuerza la plantearán en componentes. Las componentes más importantes, obvio, es resistencia y sustentación. Que no voy a... Hasta me da vergüenza enfatizar la definición, acá está, para que lo repasen, pero la tienen que saber, ¿no? Son componentes, en realidad, de una única fuerza que tiene entidad vectorial. Es más, en muchas situaciones hay una fuerza transversal, una fuerza lateral, que no entramos en esos detalles, pero sí en aerodinámica 1 van a entrar en esos detalles. También algo que lo deben tener en claro, pero es de tan importante, tiene que quedar, pero así tatuado en la memoria. Que situaciones equivalentes. Del punto de vista de las fuerzas, es indistinto si el cuerpo está en movimiento de traslación, un medio fluido en reposo. Discúlpenme un minutito. Bien, disculpen la pequeña interrupción. Un minutito, voy a prender la luz porque empecé de día y ya estoy en una completa oscuridad. Un minuto. Bien, continuamos. Es lo mismo que el cuerpo se mueva en el fluido en reposo a que esté el cuerpo quieto y lo que se mueve es la masa de fluido. La primera situación de la izquierda es el avión volando en la masa, en la atmósfera en reposo. La situación de la derecha es el modelo de avión en un túnel de viento. ¿De acuerdo? Entonces lo que importa es la velocidad relativa entre cuerpo y fluido. Normalmente se trabaja con la velocidad relativa del fluido respecto del cuerpo. Ahora bien, esta velocidad relativa frecuentemente la van a tener que obtener a través de una combinación de más de una componente. Por ejemplo, un avión que despega con viento de frente, la velocidad relativa de la cual depende las fuerzas aerodinámicas es la suma de la ground speed, de la velocidad respecto del piso, de la velocidad de carreteo, a la que tienen que sumar la velocidad del viento de frente. Esto es muy, muy pavote. Otra situación que no es pavota, pero tampoco es complicadísima, por ejemplo, una sección de pala de una turbina eólica o una hélice, pero por ejemplo una turbina eólica. Una turbina eólica está girando. Sopla un viento físico, un viento natural. Entonces, una determinada sección de perfil de una pala tiene involucradas dos velocidades, la velocidad del viento físico y la velocidad que posee esa sección de pala por la rotación, un omega R. Entonces, ustedes tienen que imaginarse parados respecto del cuerpo. Entonces, la velocidad, esta se invierte, porque esta es velocidad del cuerpo, ahora se transforma en velocidad referida al cuerpo. Entonces, la V infinito, la velocidad de corriente libre, surge de una combinación vectorial de la velocidad del viento físico y la velocidad de rotación. ¿Está claro? Entonces, siempre que uno habla de la velocidad de la corriente libre, uno tiene que tener en mente que esa velocidad puede ser la resultante de una combinación de más de una. ¿Estamos?
Eso en el análisis de aviones también es muy común. Va a ser una situación muy común. Cuando un avión está rolando, por ejemplo, o un avión está en maniobra con movimientos de cabeceo, para analizar la aerodinámica de partes del avión con el avión en maniobra, en el cual existen velocidades angulares del avión, además de la traslación, ustedes van a tener que hacer esta composición vectorial de velocidades. Bien. Entonces, acá lo que vamos a comenzar a ver a continuación hace referencia a la fuerza de resistencia. Esa fuerza que es inevitable, siempre va a existir. Lo único que tienen que tratar de disminuirla normalmente. Y lo que se denomina la aerodinamización de una geometría, en inglés el streamlining, es cómo modificar la geometría o cómo fijar una geometría que sea tendiente a reducir esta resistencia aerodinámica. Normalmente es una fuerza desfavorable a la resistencia, excepto algunas excepciones, un cierto tipo de turbinas eólicas. Y por último, la sustentación, de la que no vamos a hablar en esta materia porque ya es competencia de aerodinámica 1, ¿de acuerdo? Bien, entonces, cualquier fuerza aerodinámica, nosotros lo que nos va a interesar es el D, lo que sigue, lo vamos a plantear en base al coeficiente adimensional correspondiente. Un CD, la presión dinámica de la corriente libre, en donde esta velocidad de corriente libre es la velocidad relativa, vuelvo a insistir, podrá surgir, según sea el caso, de la composición vectorial de diferentes componentes y multiplicada por un área o superficie de referencia que se define, hay varias definiciones, hay varias elecciones, mejor dicho, es arbitraria la superficie de referencia. Siempre un CD está atado a qué área de referencia se emplea, ¿de acuerdo? Por eso que los valores de CD no tienen significado físico por sí mismos. Lo único que tiene significado físico es la fuerza D. Bien. Los coeficientes adimensionales van a ser función de la forma geométrica. Recuerden, forma es algo independiente del tamaño. Es una relación entre dimensiones, lo que uno llama forma. Va a ser función del ángulo de ataque, función del número de Reynolds y función del número de Mach. ¿De acuerdo? Eso en general es así. En las aplicaciones aeroespaciales, ¿no? Si estuvieran estudiando ingeniería naval, acá tendrían que eliminar el Mach y meten el FRUD, el número de FRUD. El concepto ángulo de ataque ya lo recontra conocen, pero están estas filminas para que ustedes lo repasen y lo... Pero es muy sencillo, ¿no? Bien. Hablemos de la fuerza de resistencia. Algunos libros también le llaman arrastre. En cuanto a la resistencia aerodinámica, se realiza esta descomposición conceptual o descomposición física, aunque vamos a ver que no es posible discriminar todas las partes. Uno lo puede discriminar conceptualmente. La resistencia total es una fuerza aerodinámica y como tal, ya hemos visto, está generada o causada por una distribución de tensiones de fricción y generada por una distribución de presiones. Las tensiones de fricción, obvio, son un efecto viscoso. Entonces, generan una componente de la resistencia que se llama resistencia de fricción. Ahora bien, en relación a la distribución de presiones, las cosas son más complicadas. Porque en cuanto a la resistencia de presión, hay un origen físico en la viscosidad y hay otros orígenes físicos que no están basados en la viscosidad.
La resistencia debido a distribución de presiones, pero a causa viscosa se denomina resistencia de forma. Es un nombre curioso, pero bien, ese es el nombre con que se trabaja en aerodinámica. Que sumado a la resistencia de fricción, conforman lo que se denomina resistencia parásita. La resistencia parásita es la resistencia causada por efectos viscosos. Pero no crean que la resistencia parásita es pura y exclusivamente resistencia de fricción. Ese es un error muy grosero que algunos estudiantes lo cometen. Es más, en una pregunta de coloquio uno dice, a ver, ¿qué es la resistencia parásita? Y lo único que le falta al alumno que contesta mal es hacerse el canchero y contesta, ay, la resistencia causada por la fricción. Chau, listo. Esta resistencia parásita tiene una influencia directa del número de Reynolds, obviamente. Después, de esta vamos a hablar en la materia. Comento las otras. De las de origen no viscoso, pero causadas por distribución de presiones, hay una que está originada en el flujo de vórtices tridimensionales, que es lo que la van a estudiar en aerodinámica 1 y es la que se denomina resistencia inducida. Y después tienen otra, originada en compresibilidad, que se denomina resistencia de onda. La van a estudiar en aerodinámica 2, que es una electiva, y dinámica de gases 1, y esta está influenciada directamente por número de Mach. Nosotros vamos a concentrar, esta unidad está dirigida a la parte de resistencia parásita. Bien, todo en orden hasta ahora, ¿no? Bien. Quiero hacer un comentario que me estaba por olvidar. Esta descomposición física es real. El tema es que ustedes no pueden discriminarla en rigor, ni con un ensayo ni con CFD. Ustedes hacen un cálculo de CFD o hacen un ensayo en túnel de viento de un modelo de avión. Ustedes van a medir la resistencia total. En el mejor de los casos van a poder obtener la que está debida a fricción y la que está debida a distribución de presiones, pero no van a poder discriminar qué parte es parásita, qué parte es inducida y qué parte es de onda. Lo pueden hacer, pero con estrategias que requieren estudio teórico y son estrategias indirectas, pero no las pueden obtener de manera directa. ¿De acuerdo? Por eso es importante que en aerodinámica 1 se desarrollen las teorías de flujo no viscoso para individualizar la resistencia inducida y conocer de qué depende, de qué no depende, y después en las materias de dinámica de gases y aerodinámica 2, estudiar la resistencia de onda aislada para entender de qué depende y de qué no depende, porque después cuando ustedes vayan a trabajar, por ejemplo, con simulación numérica, con resultados de ensayo, con lo más sofisticado que se pueden imaginar, no van a poder discriminar las tres componentes. ¿De acuerdo? Entonces requiere la formación teórica saber qué tienen que tocar en un diseño de un avión para influir sobre, por ejemplo, la resistencia inducida. ¿Y qué influir sobre la resistencia parásita? Bien, ¿preguntas en relación a esto? Bueno. Sí. Sí. Sí, obviamente, sí. La resistencia de onda recién aparece cuando el Mach de vuelo del vehículo supera un número más que se denomina M crítico, que está alrededor de 0,7. Alrededor de 0,7. O sea, arriba de 0,7 es que aparece esta resistencia de onda. Y en régimen supersónico, en vuelo supersónico, la resistencia de onda es totalmente dominante.
digamos, es el 90% del total es resistencia de onda. La inducida y la parásita son súper minoritarias. Pero bueno, esos son temas de otra materia. Bien. ¿Quieren hacer 5 minutitos de break? ¿No más de eso? ¿O quieren que sigamos? Bien. Bueno. Me parece que está bueno los 5 minutos porque así... Al pelo, hacemos 5 minutitos.